Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Berlín Noir, una novedad que llega mañana a las tiendas y de la que nosotros podemos hacer una reseña por anticipado porque Tengu Ediciones, editorial que publica este cómic en nuestro país, nos ha cedido esta copia de prensa. Berlín Noir se presenta en este formato, un formato enorme, formato integral europeo, que vamos a compararlo como es habitual con Comic Book, en este caso el integral de Postal que me acaba de llegar, que ya veis que es mucho más alto y mucho más ancho, eso el dibujo lo agradece. Tratándose de Tengu, los materiales son impecables, tapa dura, lomo curvo, las páginas cosidas, muy buena calidad de papel, lo estáis viendo. Y luego tiene detallitos que son menores, pero que se agradecen y que demuestran el cuidado que esta editorial tiene con sus ediciones. Por ejemplo, la portada, el diseño en sí es muy sobrio, que le viene muy bien a la obra. Pero tiene estos detalles, por ejemplo, no sé si se va a apreciar a través de la cámara, como el corazón, que tiene como una textura de plástica que hace que brille, el título también. Y en la trasera, junto a la descripción, tiene una pequeña ilustración también en un tacto plástico. En fin, muy buena edición, una edición por 25 euros, ojo, 25 euros, que esto es... la semana pasada, hace unos días, hicimos una reseña del Grendel de Max Wagner, la Odisea, que tenía el mismo precio y con un formato muchísimo menor y con una calidad de página de papel bastante peor. Así que, como siempre, en relación calidad-precio, materiales, formato, Tengu insuperable. Y la historia en sí, bueno, pues la historia, esto es una obra de Reinhard Kleist y Tobias Meissner, de los que poco puedo contaros porque, como ya digo, soy un desconocedor total del mercado alemán. Solo puedo mandaros a la página de Tengu, en la que hay una pequeña reseña, una pequeña biografía de los autores. Aquí la estáis viendo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto es una obra que me ha gustado mucho, porque formalmente es temática vampírica, que ya de por sí me tiene ganado, porque dentro del mundo sobrenatural los vampiros son los seres que más me atraen, que más me han gustado siempre. Mucho mejor que los aburridos zombies de los que todo el mundo lleva prendado años, están de moda, y la verdad esto me parece mucho mejor. Y esto no es solo una historia de vampiros, no es solo una historia de terror. Quien busque solo eso puede sentirse decepcionado. Porque esto es una obra que hace un resumen de la historia de Alemania desde el final de la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar, pasando por el nazismo, hasta la ruptura de Alemania en dos, el comunismo, etc. Y todo dentro de esta temática vampírica y todo con muchísimos homenajes y muchísimos aquí homenajes a, bueno, al cine expresionista alemán. Vemos en las primeras páginas, vamos a ver estos homenajes fijaos, esta recuerda a Metrópolis de Fritz Lang. Vemos también un homenaje o una referencia a Emil, el vampiro de Düsseldorf, y todo ello con un dibujo y una atmósfera que está... Me ha recordado, vamos a ver si vemos alguna panorámica de la ciudad, me ha recordado por la atmósfera que consigue a Blade Runner, una mezcla rara entre Blade Runner y el Metrópolis de Fritz Lang. El dibujo me ha gustado mucho, a pesar de que el dibujante no es perfecto y en cuestión de anatomía y en los rostros, pues la anatomía le baila las proporciones y los rostros muchas veces le quedan extraños, pero lo que es la arquitectura, lo que es los paisajes, la atmósfera de esta obra, pues la verdad aquí lo borda. Y tiene especial mérito porque esto es una obra de ciencia ficción vampírica, pero a la misma vez es perfectamente reconocible para quien haya estado en Berlín. Hay algunos lugares, algunas plazas, edificios, el aspecto visual de la obra, del lugar donde se enclava la historia, lo clava. ¿Y qué es que nos cuentan aquí? Bueno, pues esto es, por un lado, una crítica. Empezamos con... Quedamos fuerte. Empezamos, bueno,
páginas de agradecimientos y un poema de Baudelaire. Y empezamos rápidamente con estas fábricas que engullen a proletarios, una crítica a la revolución industrial y un guiño a ese Metrópolis. Vemos también otro guiño a lo que había en las entradas de los campos de exterminio, de concentración nazi. Sin embargo, aquí, en lugar de el trabajo será libre, aquí esto debería haberlo traducido, un pequeño tirón de orejas a la editorial. Hay frases, hay cosas que deberían haberse puesto aquí a pie de página, pero bueno, aquí dice algo así: hasta el infinito o hasta la eternidad, mejor dicho, y es lo que nos vamos a encontrar. Después de la Primera Guerra Mundial, los vampiros se han alzado, se han hecho con Berlín, la han aislado del resto de Alemania y han establecido como una especie de acuerdo con su gente. Ellos les ofrecen su sangre y a cambio pues los vampiros proveen por ellos, les dan trabajo, les dan entretenimiento, espectáculos, les dan vivienda, les da todo lo mínimo para que pueda el pueblo seguir viviendo y los vampiros puedan seguir obteniendo pues su dosis. Es una metáfora nada disimulada, una crítica al capitalismo de primeros del siglo XX, la revolución industrial, con esos proletarios que eran usados literalmente, se les sacaba la sangre. Pues aquí esa metáfora aquí se hace realidad. Vemos cómo los vampiros como capitalistas van a la ópera, museos, son la casta dominante, como diría Pablete, pero como siempre, hay una parte de la población que se niega a vivir así, a ser ganado, y que lucha contra esos vampiros obteniendo ciertos éxitos. Nada más empezar vemos como un capitoste, un gerifalte de los vampiros es asesinado por esa célula, especialmente por, no el líder, porque el líder es un religioso. La religión aquí también es importante. Los vampiros se creen hijos de Dios. Después de todo, Cristo resucitó después de la muerte, y dentro de la religión cristiana pues está el simbolismo de la sangre: comed y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. En fin, hay muchas metáforas aquí plasmadas que no te hace falta pillarlas todas, pero que igual que la historia, los conocimientos históricos no son necesarios para disfrutar de esta trama. Pero si te das cuenta que en la primera parte está hablando de la República de Weimar, una república, los últimos años, que estaba la gente desesperada, el dinero no valía nada, el gobierno imprimía billetes de miles de marcos, de millones de marcos, porque el dinero no valía nada. Un pueblo humillado y un pueblo que estaba desesperado y que simplemente quería pan y circo. Y luego pasamos a la segunda parte, en la que vemos el ascenso de los nazis, y por última parte vemos el ascenso del comunismo y la ruptura de Berlín en dos. Todo eso con esta temática de vampiros, con uno de nuestros líderes de la revolución flirteando, o más allá que eso, con el enemigo, mientras que el líder de los vampiros, este príncipe, que tampoco han traducido esa palabra, pues ellos se ven a sí mismos como los buenos, proveen para los humanos, no entienden por qué los humanos prefieren luchar contra ellos en lugar de disfrutar de las ventajas que su régimen les ofrece. La primera parte para mí es la mejor, la más redonda. Los personajes pocos pero bien definidos, ese luchador vampírico que empieza a dudar de su misión, ese líder religioso obstinado y que no se rendirá ante nada, el líder vampírico que no quiere ceder a las presiones de los más duros, de los halcones dentro de los suyos. Y bueno, pues una historia de amor que ya veremos cómo acaba. La primera parte, como digo, para mí es la mejor. La segunda parte, que comienza aquí con asesinato, para mí es la más floja. Aquí es cuando se nos cuenta el alzamiento de lo que sería el equivalente en nuestro mundo real del nazismo.
pero lo hace de una manera un poco timorata, no lo plantea abiertamente. Sí, hay una especie de Hitler, hay una especie de alguien que quiere devolver el orgullo a los suyos, alguien que quiere implantar la línea dura y dejarse... Tienen la fuerza para imponer lo que quieren, porque tienen que negociar, porque tienen que... lo que pasa que creo que incluso hoy día los alemanes son muy timoratos a la hora de hablar del nazismo. Siempre que le preguntas a un alemán, le dicen, no, cuando los nazis llegaron, ¿qué pasa? Que eran extraterrestres que llegaron del cielo y gobernaron, mis cojones, los nazis eran tus abuelos. Hitler ganó las elecciones con más de un 40% de los votos y la mayoría de los alemanes vivían muy felices con Hitler. Alemanes, por supuesto, que no eran judíos, no eran inmigrantes, no eran homosexuales, no eran... Es decir, los que los nazis consideraban como auténticos alemanes. Y eso vivía muy bien hasta que las cosas empezaron a torcerse cuando la Segunda Guerra Mundial pues llegó a las puertas de Alemania y cuando los jóvenes empezaron a ser reclutados y la picadura de carne de la guerra, en fin. Así que... bueno, estoy vagando. El caso es que los alemanes todavía tienen ciertos remilgos a la hora de tratar el nazismo, y aquí eso se ve porque meten una trama de un asesino que homenajea muy bien, eso sí, a M, el vampiro de Düsseldorf. Y con esto llegamos a la tercera parte en la que vemos ya un Berlín dividido en dos ciudades cicatrices, en la que, bueno, vemos como en la parte comunista, digamos, pues hay un control absoluto de la población, hay pobreza, hay la propaganda impera, bueno, lo que es un régimen comunista. Y esta parte remonta de nuevo. Todo ello con el dibujo en ningún momento baja el nivel y sobre todo hay unos detalles, un estudio, por ejemplo, la ciudad poco a poco se va cubriendo sus tejados para evitar que pase el sol. Poco a poco los vampiros van teniendo más libertad de movimientos. Los vampiros que aquí son los vampiros tradicionales se pueden convertir en animales, les afecta la plata, el sol. Entonces, en ese aspecto, la combinación de los vampiros mitológicos tradicionales con la historia real, con esos personajes que homenajean a Hitler, que homenajean al presidente de la República Alemana del momento, a la combinación de religión de los dos las dos partes se consideran los auténticos seguidores de Cristo, pues todo ello junto a mucha acción y muchos dilemas morales, hasta dónde está el terrorismo, muerte, hasta dónde se puede llegar para cumplir lo que tú consideras tus objetivos, tu misión, hasta qué punto esto es moralmente aceptable. Y excepto algunos personajes que son muy extremos, el resto está, incluso los malos, me recuerdan a los de George R. Martin, que hay una razón por la que son malos o por la que creemos que son malos, y no hay villanos villanos de opereta al estilo cómic de superhéroes. Así que en conjunto lo he disfrutado mucho y me gusta la historia y ver cómo este autor ha sido capaz de usar la historia real de Alemania para contarnos esta fantasía de vampiros perfectamente reconocible, cada uno de los periodos históricos, de los personajes, de las épocas, de cómo se comporta el pueblo, cómo acepta el yugo, cómo hay partes de la población que nunca lo aceptarán y que se convierten en la resistencia hasta que, en fin, pues que me ha gustado mucho. Ya digo, no es la obra maestra de la semana, quien vaya esperando eso que se olvide porque va a irse decepcionado. Es simplemente un muy buen cómic, original desde el concepto hasta la forma que tiene de enfocar las relaciones humanos vampíricas, los paralelismos que hace entre los obreros, revolución industrial y humanos con los vampiros, las metáforas sobre el ascenso del nazismo, sobre la llegada del comunismo, la separación de las ciudades, cómo la gente acepta lo inaceptable si se le insiste lo suficiente, si se le convence, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Pues en fin, todo eso me ha gustado mucho. Y el dibujo, ya lo estáis viendo, vamos a echar un último vistazo. No me convencen las caras, las texturas que hace con el color y tal, pero en la atmósfera de la obra, la arquitectura, esta ciudad
que es una ciudad inventada totalmente, pero que el autor consigue, fijaos, un Blade Runner mezclado con Metrópolis de Lang. Pues todo eso me ha encantado. Además, los carteles que si los traduces, los detalles que hay en cada viñeta, como en la primera, cuando vemos también este homenaje o a los campos de concentración, esto que recuerda también a lo de Metrópolis. Hay mucha información, muchos homenajes en cada viñeta. ¿Necesitas conocerlos todos para disfrutar de la obra? No, pero si los pillas, pues la obra gana. Y nada más, lo dejamos aquí. Para mí, muy recomendable. Un saludo y hasta la próxima.